El otro día fui a la piscina del Tingo con mi familia para hacerme un tratamiento de huesos y todas estas incomodidades que tiene la vejez. Y me reuní ahí en una de esas piscinas de hidromasaje con la gente que estaba en igual situación que yo. Ahí habían jóvenes, niños, viejos, familias enteras. Creo que es el sitio donde uno puede encontrar cómo los ecuatorianos inventamos cada día la felicidad, y no solamente los ecuatorianos, también los venezolanos, en un lugar donde hay un lindo parque, aguas termales muy calientes, sulfurosas con un gran poder medicinal, especialmente porque además de tener esta carga sulfurosa tienen una carga eléctrica propia de la montaña del Ilaloe, que es un volcán activo que atrae por alguna razón tormentas eléctricas y rayos, por lo que fue necesario colocar inclusive en la cumbre de este volcán un pararrayos. Bien, estas aguas, en este lugar donde la gente se reúne a vivir momentos de familia, con niños, abuelos, mujeres embarazadas, etcétera, y nadie está en la piscina para demostrar que es gran nadador y corriendo y haciendo movimientos mecánicos, sino padres que están enseñando a nadar a sus hijos. Pude conversar con la población, con la gente que está ahí, y hablamos, como es evidente, sobre este drama que vivimos en Ecuador. Ya a todos nos es conocido y es parte de nuestra conciencia ecológica que nuestro país es un país muy susceptible al cambio climático. Otros países del hemisferio norte y el medio hemisferio sur también son susceptibles, pero como han vivido situaciones extremas, la población y la naturaleza tienen una capacidad de resiliencia muy diferente a la que tiene el Ecuador, que es un país donde hay verdor todo el tiempo, donde los cambios climáticos, como por ejemplo este fenómeno de la niña que estamos viviendo en este momento, con sequías abrumadoras, produce no solamente incendios en todos los Andes, la costa y la Amazonía, pero incendios de carácter y de dimensiones catastróficas, sino que además ha producido una sequía de tales dimensiones que la electricidad ahora es racionada en el país. Estamos viviendo una horas y ahora posiblemente días en que ya no tendremos luz. Y en ciudades como Quito, ciudades como Cuenca, hemos entrado ya al racionamiento del agua potable, porque ya no tenemos agua en nuestros ríos. Esto nos hace también pensar lo que fueron pocos meses atrás en que llegó, por el contrario, el fenómeno de del niño, perdón, y la destrucción de puentes, de carreteras, de oleoductos. Fue tremenda. Ciudades, pueblos que permanecían inundados no por un día, por 2 días, permanecían inundados y permanecieron inundados incluso meses, algo descomunal. A esto se suma el hecho de que estamos viviendo un conflicto, una guerra civil llamada conflicto interno armado, en que el ejército ecuatoriano, la policía, se enfrenta a los carteles de la droga más poderosos del mundo.
No es como en El Salvador, que el ejército de El Salvador se enfrentaba a las bandas juveniles de muchachitos. Aquí estamos hablando de organizaciones que mueven cientos de millones de dólares cada semana y que pueden tener armas, vehículos y toda clase de recursos, incluido la capacidad de sobornar autoridades, jueces, policías, gente que tiene realmente un poder extraordinario y una extraordinaria cantidad de dinero. Estos grupos que son los carteles colombianos, los carteles mexicanos, los carteles europeos como los albaneses, los carteles del Perú, y que a su vez tienen una amplia conexión con carteles de Brasil, que ahora son los nuevos carteles que están emergiendo en América del Sur, nos hacen a nosotros poner en una situación tan crítica, tan complicada, porque luego de la pandemia no tuvimos esa capacidad que tuvieron otros países de recuperarse económicamente. Y nuevamente tener empleos, sino que por el contrario teníamos una población altamente endeudada en dólares, porque el dólar es nuestra moneda, y esta población altamente endeudada en dólares, no solamente por la deuda externa que se convirtió en botín de los gobiernos de turno, porque les resultaba mucho más beneficioso recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional y enseguida hacer desaparecer el dinero, ejecutar una baja cantidad de los planes y programas que prometían hacer con ese dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional, sino que dejaban todo a medio andar, y en áreas como la salud, la vialidad, las comunicaciones, la electricidad, los presupuestos usados aparentemente no llegaban ni al 30%. Sin embargo, el dinero del Fondo Monetario Internacional desaparecía. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, porque este dinero, este préstamo de dinero que hace el Fondo Monetario Internacional a los gobiernos de Ecuador y de todo el mundo, no lo paga el gobernante de turno, es decir, el que se endeuda, lo paga el país entero y lo paga por generaciones, por años. Entonces nuestro país ya acarreaba una deuda externa bastante pesada, como Argentina, y esto significaba que todos los ecuatorianos luego de la pandemia teníamos que pagar el dinero del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Llegó a tal extremo la situación y el endeudamiento del país que hemos pagado este préstamo del Fondo Monetario Internacional con territorio. Le hemos dado a Estados Unidos las Islas Galápagos más 200,000 kilómetros cuadrados alrededor de él. ¿Y quién lo ha hecho? Lo ha hecho estos presidentes que desde 1941, nacidos en Guayaquil y pertenecientes a las clases oligarcas, a los pelucones de esa ciudad, que ahora viven en ese barrio llamado San Borondón y que antes eran los hijos preferidos de Dios en este país, terratenientes, banqueros, como Arroyo del Río, que en 1941 no tuvo ningún empacho en regalar, en ceder la mitad del territorio del Ecuador, 260,000 kilómetros cuadrados en la Amazonía, y privarnos de la salida al río Amazonas,
cuando Guayaquil fue bloqueado por el ejército peruano, a su vez equipado, entrenado y dirigido por los norteamericanos, que gracias al Tratado de Río de Janeiro no solamente nos quitaron ese territorio amazónico donde habían grandes plantaciones de caucho y Estados Unidos las necesitaba para poder entrar a la Segunda Guerra Mundial, sino que además nos arrebató las Islas Galápagos. Y estas Islas Galápagos fueron propiedad de los Estados Unidos desde 1941 a 1946, es decir, desde el día que firmamos el Tratado de Río de Janeiro, hasta que el presidente Velasco Ibarra desconoció ese tratado porque tenía una falla geográfica, no reconocía la existencia del río Cenepa y hacía una línea de límites entre el río Santiago y el río Zamora hasta el Amazonas. El desconocimiento del río Cenepa fue el argumento que tuvo Velasco Ibarra para decir que desconocía el Tratado de Río de Janeiro por mala información geográfica. Esto nos llevó a un conflicto con el Perú que duró desde 1946 hasta 1999, en el que un presidente lojano volvió a firmar ese Tratado de Río de Janeiro con otro nombre llamado el Tratado de Itamaraty, en el que finalmente le dejábamos a Perú aquel territorio que el presidente guayaquileño Arroyo del Río, un abogado pelucón de esa ciudad, le cedió para poder evitar que haya más muertos en aquella invasión norteamericano-peruana a Ecuador. Hoy, otro presidente de Guayaquil, pelucón, el banquero más rico del país, volvió a regalar Galápagos a los Estados Unidos, y ya no solo que le dio las Islas Galápagos, sino que le dio 200,000 kilómetros cuadrados de mar territorial, una superficie que es los 2/3 de la superficie continental del Ecuador, que es 284,000 kilómetros. Se los ha regalado. Hoy, Estados Unidos no tiene todavía bases militares en ese país, en ese lugar, sino que además nosotros, los ecuatorianos, tenemos que pagar impuestos y tenemos que pagar el sueldo, el salario, las embarcaciones, la gasolina, el combustible, las naves aéreas y todo para proteger, pueden ustedes increíblemente, para proteger el territorio que ahora ya no es nuestro, para proteger las Islas Galápagos. Es decir, no solamente que les dimos el territorio, sino que además ahora tenemos que cuidarles, con el pretexto de que Galápagos es la principal vía por donde transita la cocaína que sale de Ecuador hacia Estados Unidos. Esto nos ha perjudicado tanto psicológicamente y económicamente y socialmente, porque nosotros ahora ya no nos sentimos como un país soberano, un país independiente, sino que estamos absoluta y totalmente conscientes de que los dos últimos presidentes y el próximo presidente que se viene va a ser puesto por el gobierno norteamericano,
porque Ecuador ahora es solo un territorio norteamericano donde los norteamericanos libran una guerra contra el narcotráfico que está invadiendo su país con cocaína, pero además es el país donde ellos pueden poner presidentes, fiscales, jueces, generales, controlan la prensa y hacen votaciones y elecciones donde la gran experticia que tiene Estados Unidos en este tipo de votaciones, en las que los medios de comunicación, desde 1774, en que se independizaron, y gracias a los periódicos que se publicaban en Estados Unidos, llegaban a la presidencia, a los presidentes en ese país. Más tarde, gracias a la radio, luego gracias a la televisión y ahora gracias al internet, en ese país el ejercicio de poner y quitar presidentes que tienen los medios de comunicación, que son los verdaderos dueños de Estados Unidos, también se pone en práctica en nuestros países, donde de igualmente los dueños de los medios de comunicación y la embajada de los Estados Unidos son los que quitan y ponen presidente. Ante esta realidad, casi podemos asegurarles que solamente un milagro puede permitir que un presidente que no sea de San Borondón, de ese barrio de ricachones de Guayaquil, que tiene 13 candidatos en las próximas elecciones, no sea presidente. Existen 3 opciones. La una, un militar que es declarado por Estados Unidos enemigo de los Estados Unidos porque le quitaron inclusive la visa y es un general. El otro, un líder indígena, Leonidas Issa, que está en contra absolutamente del Fondo Monetario Internacional, y por supuesto el correísmo representado por Luisa González, una mujer manabita que, siendo costeña, no es de Guayaquil, milagro, porque costeño que no es de Guayaquil no es costeño, aparentemente en la política, ¿no? Esta señora que le representa a Rafael Correa y al correísmo, y que está enfrentada con el Estado ecuatoriano y con el Estado norteamericano, porque al contralor del gobierno de Rafael Correa lo están juzgando junto con su hijo en Miami y le encuentran millones de dólares, tanto así que este señor se da el lujo de pagar una fianza de 14 millones de dólares que nadie sabe de dónde salieron, porque el sueldo de un contralor en Ecuador no pasa de $6,000. ¿Cómo un contralor del tiempo de Correa logró obtener 14 millones de dólares para pagar solo la fianza? Es que entonces la pregunta que todos nos hacemos es: ¿es Rafael Correa considerado hasta ahora el mejor presidente, el mejor constructor, el mejor líder que ha tenido este país? Un hombre que le transformó completamente al Ecuador, le dio vialidad, hospitales, escuelas, colegios. 20,000 profesionales fueron a estudiarse en las mejores universidades del mundo. Le dio centrales hidroeléctricas, centrales de todo tipo. Nos hizo creer a nosotros los ecuatorianos que ya no éramos la última rueda del coche de estos países sudamericanos.
algo que hemos vuelto a hacer. Ahora Ecuador, primer exportador mundial de cocaína en Europa. Ahora Ecuador, el país más violento de Hispanoamérica, uno de los más violentos del mundo. Ahora Ecuador, en manos de los pelucones de Guayaquil, que viven en el mismo barrio donde son capturados los capos del cartel del norte del Valle, de las triadas de Taiwán y de Hong Kong, que son las mafias de ese país. ¿Cómo diablos es que estamos en esta situación? ¿Cómo diablos Ecuador se convierte en el mayor exportador de banano del mundo y en los mismos barcos de la empresa Noboa, que es la empresa del presidente del Ecuador, y donde en esa empresa era del padre, ¿no? Y es del padre, pero él era el gerente de la flota naviera, y resulta que él, que es el gerente de la flota naviera, no sabe cómo evitar que sus barcos se contaminen y sean los mayores transportadores de cocaína a Europa desde Sudamérica. Es algo imposible pensarlo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos pensar que este individuo que quiere volver a ser presidente nos quiera gobernar cuando está arreglando negocios para su tía, como la explotación de las minas de oro, plata, cobre y zinc en Palo Quemado, en esa denominada mina de La Plata? En una empresa en la cual un consorcio canadiense se asocia con Novis, la empresa de su tía. Ahora que el Ecuador ha vuelto a ser uno de los más importantes productores de oro de Sudamérica, junto con Perú, y la mayor parte de ese oro se compra y se vende de manera ilegal y se extrae de manera ilegal, y todos somos conscientes de lo que está pasando, porque aquí, en esta calle, la avenida Amazonas de Quito, la cantidad de compradores de oro se ha multiplicado. Muchas gracias.